Nosotros hemos venido en representación del Partido Nacional, somos los coordinadores de la bancada de diputados. Hemos escuchado una extensa exposición del señor Ministro de Economía y Finanzas, de más o menos 1 hora y media de extensión, en la que nos expuso sobre la situación fiscal, sobre la situación de la producción y de la industria en Uruguay, sobre las dificultades desde el punto de vista fiscal de poder desarrollar un presupuesto que satisfaga las aspiraciones que en general en el sector público existen para los distintos rubros, especialmente los que tienen que ver con los rubros salariales, y le hemos planteado al ministro la necesidad de mirar el presupuesto no solamente desde la perspectiva del sector público, o sea, desde los que gastan, sino desde la perspectiva de los que pagan, esto es, todos los integrantes de los sectores productivos de la actividad privada, que son los que tienen a cargo la cuenta, el pago de los impuestos, en definitiva, lo que supone llenar la caja de la que luego se detraen los recursos para el gasto público. En ese sentido, francamente, nos vamos con un sentimiento, digamos, un sentimiento negativo, en el sentido de que no vemos un presupuesto que sea de impulso, sino que es un presupuesto de restricciones. Y también confirmamos algo que teníamos claro desde hace tiempo, que la situación de compromiso de la economía uruguaya que se planteó por parte del Partido Nacional antes de la elección del año 2014, es la que precisamente se pone de manifiesto cuando se presenta un presupuesto con los rasgos de autoridad con los que se está presentando este presupuesto. O sea, la situación de la economía que nosotros señalamos en el 2014 que existía, el ministro Astori nos ha confirmado que existe hoy en día. Para retomar algo de lo que decía el diputado Jaime Trovo, el ministro nos ha confirmado que desde el punto de vista de los ingresos, el proyecto de presupuesto no contiene nuevos impuestos, ni aumentos de alícuotas sobre los actuales impuestos, ni eliminación de exoneraciones que puedan representar sacrificio fiscal. Por lo tanto, desde el punto de vista tributario, no tiene cambios. Esto es una definición también bien importante. El presupuesto tiene un incremento modesto, 280 millones de dólares en el primer año, en un presupuesto de 19.000 millones de dólares, es decir, es por debajo del 2% del crecimiento, el crecimiento que se establece, y el mismo se compone también por una reducción importante de vacantes en varios organismos, lo que genera también un ahorro. Es decir, hay algunos recursos más por abajo del crecimiento de la economía previsto, al que se le incorporan ciertos ahorros en materia de vacantes. También es importante destacar que en ese modestísimo crecimiento, la materia salarial no prevé cambios, salvo el mantenimiento del salario, sin perjuicio de dos áreas que aún están en negociación, la educación y la salud. Pero la presentación contiene mantenimiento salarial en el sector público y no incrementos de cualquier naturaleza, sin perjuicio de lo que se había previsto para el sector educativo. La inversión, tenemos que hacer números más afinados y ver el presupuesto para ver si cierra, porque en principio nos aparecen desfasajes con el anuncio presidencial respecto a los 12.000 millones de dólares de inversión pública, de inversión en total, de los cuales algo así como 8.000 millones pertenecen al sector público. No nos aparecen claramente estos datos aquí, de hecho ya han desaparecido algunos, como el de la regasificadora, que ya ha sido excluido y se incluían en la primera presentación 400 millones de dólares, pero hay otros que tampoco nos cierran adecuadamente, como el de vialidad. Pero eso hay que verlo un poco con el texto y el planillado
más detallado que el Poder Ejecutivo nos presente en los próximos días. El natural intercambio con los periodistas. Adelante, por favor. Buenos días, Jesús Pérez de CX30 Radio Nacional. Trubo, usted dijo así que le parecía un presupuesto que era de restricciones y no de impulso. Hablaron de que este presupuesto es por 2016-2017, que se va a volver a estudiar el tema, y por allí dejó entrever de que se habría hablado, o me pareció a mí entender, de que no daba lugar a modificaciones. ¿Eso quedó establecido allí en esta reunión? Las previsiones que el ministro hace sobre los gastos básicamente están vinculadas con el crecimiento del producto, y el crecimiento del producto el gobierno lo tiene evaluado según las variables internacionales, o sea, una situación de incertidumbre en virtud de que no se conoce definitivamente la situación de Brasil, la de Argentina, la de Venezuela, la de Rusia, la de Estados Unidos, la de Europa, etcétera. O sea, hay muchas variables encima de la mesa. Ellos estiman que el producto va a crecer un 3.3%, un 2.5% al final del periodo, pero también reveló el ministro que en actualidad, en este momento, el déficit es del 4% del producto. Entonces, en realidad, el ministro arriesga los datos de lo que será el presupuesto 2016-2017 y no arriesga lo que va a ser los años subsiguientes, en virtud de que no puede establecerlo, no sabe cuál va a ser la recaudación, si la recaudación no va a aumentar porque no aumente el producto, pero se va a estacionar. Seguramente sea muy difícil preverlo. Nosotros no le exigimos que él nos diga definitivamente qué es lo que va a ocurrir en el año 2019, pero por lo pronto la película del 2016-2017 está allí a la vista y es la que nos ha presentado el ministro. Cuando decimos que no es un presupuesto de impulso, porque realmente vemos que no hay un volumen de inversiones suficientes como para justificar las necesidades que Uruguay tiene en materia de infraestructura, que es precisamente uno de los factores determinantes del crecimiento de la economía, porque estamos enfrentando situaciones de restricciones muy importantes en materia de infraestructura en todo el territorio nacional, y no se compadecen las cifras que hemos escuchado con las que se anunciaron públicamente como inversiones para todo el periodo. El diputado Gandini señalaba desde ya que ante una pregunta nuestra se nos dijo que la regasificadora no estaba calculada dentro de las inversiones de las empresas públicas. Quiere decir que ya hay 400 y algo de millones que no estarían dentro de los 2.000 y algo de millones que se habían presentado como alternativa de inversiones para el periodo, ¿no? Y por otra parte, nosotros insistimos en la necesidad de que se tenga en cuenta especialmente al sector privado, que es el que paga la cuenta. O sea, los impuestos, el impuesto a la renta, el IVA, los impuestos, los diversos tipos de impuestos, tanto como las contribuciones cuando hay exportaciones, la realizan los sectores que producen. Y hoy tenemos precios deprimidos a nivel internacional de los productos uruguayos, o por tanto menos ingresos por exportaciones, y una situación de competitividad que si bien se puede analizar y evaluar y reevaluar, la gente del sector privado dice que no hemos ganado competitividad. Por el contrario, hemos perdido competitividad, inclusive las devaluaciones en los países de la región no han tenido como efecto positivo que nosotros aumentáramos la competitividad, porque ha habido devaluación por el tipo de cambio en Uruguay, pero también la ha habido en otros países, sobre todo los países vecinos, ¿no? Acosta de Radio Centenario. El coordinador de la bancada del Senado de Frente Amplio, en este caso Agassi, manifestaba que le parecía bien un modelo en donde se analicen 2 años de presupuesto, que en ningún país del mundo se analiza 5 años de presupuesto, porque en realidad queda muy lejos 5 años. ¿A ustedes qué le parece la modalidad? Bueno, es novedosa y arriesgada. Lo que seguro va a pasar es que a mediados del 2017 el país entra en un nuevo espiral de conflictividad, porque a partir de allí se hace una suerte de nuevo presupuesto quinquenal, se rediscute todo. Es novedosa. También es cierto que el equipo económico nos presentó una situación económica global para desarrollar los supuestos sobre lo que construye el presupuesto nacional muy complicada y deteriorada, y sobre todo con mucho deterioro en los últimos 8 o 10 meses. En la última semana, para ser concretos, es decir, el impacto de toda la situación, la devaluación china de estos días, va a impactar, se nos decía hoy, en mercados importantes para Uruguay, no solo China.
Por lo tanto, hay una perspectiva muy complicada. Y después de detallarnos la perspectiva complicada a nivel internacional y regional, de todos modos se hace una proyección optimista. Optimista, pero deteriorada. Es decir, con un déficit fiscal que no va a bajar en los primeros 2 años, con un desempleo que tiene una tendencia a seguir empeorando, etc. Quiere decir que ahí esto de los 2 años es una necesidad con mucho riesgo, pero que proyecta por los 5 años estos ingresos. Cuidado, no es que no hay presupuesto del 2018 en adelante. Lo que dice es, lo revisamos en el 2017 para los años que siguen, pero el presupuesto que se fija hoy es año por año hasta el 2020. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y ese es un presupuesto con deterioros, sin crecimientos y con un déficit fiscal que se mantiene en grados importantes. ¿De dónde van a salir más recursos? No se sabe. Hoy, por ejemplo, el diputado Trovo planteaba lo que ayer decía el presidente de la República sobre utilizar los recursos del INEFOP para atender la educación. Y aquí se nos decía que no, que de ningún modo nos lo decía el director de OPP, que eso tiene su gobernabilidad y sus reglas y que esos recursos pueden ser utilizados dentro del sistema de competitividad para mejorar las condiciones, sobre todo en el sector de la innovación, en sectores que hay que recapacitar, pero no como salario. Ahí se ve que hubo alguna confusión y el equipo económico hoy lo corrigió. Cacofonía le llaman a eso. Bien. ¿Se analizó alguna posibilidad de elemento para ampliar lo que es el recurso para la educación sobre el tema del salario? Y ustedes hablaban de contemplaciones para el sector tributario. ¿Qué tipo de contemplaciones tendría que tener este presupuesto? No, nosotros sobre el tema del conflicto actual de la enseñanza no hablamos exclusivamente del presupuesto y de las provisiones presupuestarias. No correspondía, la cancha estaba marcada para hablar de estos temas y simplemente hubo una referencia al tema, como bien dice el diputado Gandini, del INEFOP, porque nos pareció sorprendente escuchar que se iba a echar mano a ese dinero para repartir en salarios en el área de la educación. No sería para nosotros, no es la solución, estamos en desacuerdo y hemos confirmado que no va a ser un instrumento que el gobierno vaya a utilizar. Lo que sí decimos desde el punto de vista de los contribuyentes o de los que pagan, la tranquilidad que podemos tener, como se nos anunció, es que no van a haber aumentos de impuestos, sin perjuicio de lo cual, en cuanto a los estímulos para el sector productivo, uno de los cuales es la competitividad, y la competitividad tiene que ver con el gasto, no solamente con los impuestos, sino con el volumen de gasto, con la inflación y con el precio del dólar, también con los precios internacionales, sobre eso no hemos escuchado novedades. Queremos destacar, sí, que para nosotros es importante el hecho de que el gobierno tenga una instancia de presentación de los grandes números del presupuesto antes de la presentación el próximo viernes al Parlamento, sin perjuicio de lo cual seguramente, de acuerdo a la situación de conflictividad que existe hoy día, quizás algunos de esos números vayan a variar en el correr de las próximas horas. Concurrimos en representación del Partido Colorado junto al diputado que tuvo que retirarse, Germán Cardoso, y bueno, compartimos algunas preocupaciones de esta presentación, fundamentalmente, además de lo que se ha dicho, en lo que tiene que ver con la deuda pública y la deuda uruguaya, deuda que en este momento estaría en el 33% del producto, deuda neta, y a los dichos del propio ministro, si no se corrige el déficit actual, que estaría en el déficit estructural en más del 4%, en el 4 más del 4%, si no se corrige al 2,5%, al 19%, si no se baja ese déficit, la deuda neta podría subir más de 5 puntos, podría llegar incluso a más del 40% del producto, y eso realmente podría traer una situación complicada macroeconómica para el país. Esto lo digo porque, sumado al hecho de que en este presupuesto presentado, que tiene, como se ha mencionado, la intención de ser por 2 años, 2006-2017, en él no vemos planificado o no nos pudieron asegurar de que el déficit fuera a bajar. Es más,
en el 2016 ese déficit, nos dijo el ministro, podría incrementarse. La reflexión es, si no podemos bajar el déficit en los 2 primeros años, en un nuevo presupuesto que se estaría negociando en el 2017, parece que eso podría llegar a complicarse. El otro tema es en cuanto a las prioridades de la inversión. Estrictamente, puntualmente, nos han informado que las prioridades están en educación, un 39%, al Sistema Nacional de Cuidados, un 16% del incremento, ¿no? Del incremento presupuestal. En infraestructura, un 10%, en salud un 7%, en seguridad pública e INAU un 5%, cada uno, y en descentralización un 4%, y otros, varios, un 15%. No vimos acá, dentro de estas prioridades, un plan de viviendas incremental. Simplemente se ha explicado de que, bueno, seguirán el Plan Nacional de Viviendas y algo de lo que es el Plan Juntos que pasaría al Ministerio, pero no vemos allí como una prioridad el tema de la inversión en viviendas. Asimismo, nos llama la atención, expresamente se lo preguntamos al ministro, si de este incremento, este espacio fiscal, que evidentemente es menor que en otros años, pero si en este incremento presupuestal no estaban previstos algunos proyectos o algunos programas de estímulo a la inversión para buscar el desarrollo y sobre todo el estímulo sectorial, como lo fue otrora la ley forestal, que terminó impulsando lo que hoy es el principal motor del Producto Bruto en el Uruguay, que son Montes del Plata, UPM, etcétera, ¿no? A lo cual, bueno, no tuvimos en eso una respuesta satisfactoria, no hay programas, digamos, dentro de este presupuesto para incentivar, estimular la inversión. Quiere decir que, bueno, vamos a ver en detalle, una vez que llegue al Parlamento esta semana el presupuesto, para ver planillados y poder analizar los distintos rubros. Preguntas entonces para el diputado Tabaré Viera. ¿Qué tal? Viera Jesús Pérez, X30 Radio Nacional. Al parecer tampoco hubo conformidad con la presentación de este presupuesto y le pregunto, ¿dejó abierto Astori la posibilidad de hacer cambios en el mismo o quedó totalmente cerrado? Y en realidad no, en realidad es un presupuesto que una vez hecha la introducción de la realidad que ha cambiado, tanto internacional, sobre todo regional, y la necesidad de mantener algunos niveles macroeconómicos del país, prácticamente no quedan muchas posibilidades de cambios para el futuro. Es decir, es un presupuesto que plantea recortes, plantea una fuerte baja en el gasto en el rubro cero, eliminando muchísimas vacantes, sobre todo en empresas públicas, pero también y estimulando al retiro, así que por ese lado el empleo no va a ayudarse, y por otro lado el aumento de las inversiones, en la que también las empresas públicas lo miran como parte fundamental del incremento en la inversión. No creo que haya posibilidades de muchos cambios, pero bueno, hay cosas que vamos a plantear obviamente en el tratamiento presupuestal parlamentario. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros concurrimos a esta convocatoria junto con el diputado Iván Posada. Ustedes saben que nosotros tenemos una mirada desprejuiciada sobre el presupuesto, en la misma medida en que nuestro partido, en un episodio casi inédito, hace 5 años, votó el presupuesto del anterior gobierno. Decía casi inédito porque es la segunda vez que ocurre en la historia del Uruguay que un partido que no está en el gobierno vota el presupuesto de un partido del presupuesto nacional. Y yo quiero decir que en el contexto muy desfavorable que el Uruguay vive, una de las palabras que está presente permanentemente es la apelación a la cautela y a la prudencia. Se decía recién, no es un presupuesto de impulso, sino que es un presupuesto de restricciones. Eso es lo que parece pautar la realidad. A ver, el Uruguay tiene
además de todo el contexto internacional muy desfavorable, una realidad que uno lo puede pautar, lo puede palpar hoy en la situación de que ha habido, por ejemplo, una desaceleración de las exportaciones, un deterioro de los precios, de los términos de intercambio muy importante. Y yo creo que efectivamente esto de alguna manera ratifica lo que ha sido la prédica del Partido Independiente, en el sentido de que debiéramos haber tenido una regla fiscal en algún momento. Casi yo diría que esta situación de hoy dice relación con lo que no se hizo antes, no haber tenido políticas contracíclicas antes. En todo caso, ahí lo que a mí me parece que hay una percepción equivocada en cuanto a que tenemos un presupuesto por 2 años, no, tenemos un presupuesto por 5 años. Lo que no tenemos es previsiones a partir de 2017 de crecimiento de lo que se ha dado en llamar el espacio fiscal. Y yo creo que a mí me parece que esa es una buena manera con la que el gobierno de alguna manera desestimula las ansiedades que se puedan generar ahora en términos de la discusión. Insisto, nosotros tenemos una mirada desprejuiciada, iniciamos ahora la discusión de esto, pero en todo caso nosotros estamos de acuerdo con que la cautela sea la impronta que caracteriza el presupuesto. Pregunta para el representante del Partido Independiente. Acá. ¿Qué tal? Emilio Isaguirre de Canal 4. Cuando ustedes hablaban de cautela, un poco de estos recortes, si es que se le puede llamar recortes, que se prevé justamente en este proyecto presupuestal, hablan de no cubrir ciertas vacantes y de llamado a retiro. ¿En algún momento se detalló justamente esa iniciativa en qué se basa? Si hay una cifra en cuanto a cantidad de vacantes que no se llenarían, a cómo se impulsaría, por ejemplo, el retiro. Sí, el ministro nos comentaba, esa es una decisión del gobierno, nos comentaba que sí, que hay algunos incisos en particular en donde se van a producir ahorros y el primer inciso que va a hacerlo va a ser el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde se van a producir ahorros en ese sentido, y también en Presidencia de la República, son los dos que recuerdo que estaban en los primeros lugares. No sé si eso contesta la pregunta.